Comenzar a grabar. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema dentro de dentro de las 6 expresiones de la palabra de Dios. Para eso ya les había yo comentado y ya había hecho por ahí una pregunta también en días pasados. Creo no dejé ahora tarea, ¿verdad? Que investigaran algo. En clases pasadas habíamos comentado sobre la diferencia entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la Biblia. ¿Alguien recuerda cuál es esta diferencia para abrir el tema de la enseñanza? ¿Qué diferencia hay entre lo que es la palabra de Dios y la Biblia? A ver, hermana. También le digo maestro. Yo, Juan, Sí, Vero. lo que es la Biblia, pues son los 66 libros que están escritos, es la palabra escrita, y la palabra de Dios, pues es lo que Dios nos revela, ¿no? Lo que Dios nos revela a nuestros corazones a través de Él mismo. O sea, Él mismo nos habla a nuestros corazones, es la palabra de Dios. Bueno, sí, es una manera de comunicarse Dios con nosotros, pues Dios lo hace a través de la voz interna, ¿no? Mencionaste bien la Biblia son los 66 libros escritos, pero no definiste bien lo que es la palabra de Dios, o sea, la diferencia. Pero ahorita vamos a ir complementándola. Hermana Maru, también usted había eh, levantado la mano. Mira, yo entiendo que la palabra de Dios es lo que Dios habló a través de todos, bueno, a través de todos los hombres que usó a través de la Biblia para que transmitieran sus palabras dadas por Él. Pero en sí la palabra de Dios es toda la Biblia. Pero Dios la transmitió a hombres terrenales para poderla dar a conocer a nosotros. Entonces, la diferencia es que la palabra es lo que Dios habló y la Biblia es la traducción o los escritos que Dios les transmitió a él. Pero, a ver, una pregunta le voy a hacer a usted misma. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios está en la Biblia. No, sí. Sí, pienso que sí. Sí, porque o sea, cada hombre o cada personaje que escribió la Biblia, de todo lo que está ahí es lo que Dios les dijo. Ellos no pudieron de su inspiración o de sus pensamientos decir, esto es así, ¿no? Toda la palabra, todos los escritos de la Biblia son palabra de Dios. O sea, sí. Sí, qué bueno que hice la pregunta porque veo que todavía no, como que no queda, tal vez en algunas de ustedes no queda bien claro entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la Biblia o los escritos, ¿verdad? Por ejemplo, si viene un profeta, hermana Maru, viene un profeta verdadero, ¿sí? De parte de Dios y le da una palabra a usted, una palabra específica, con nombre, con su nombre, con su apellido, y le da una palabra que usted ya había estado buscando una respuesta de parte de Dios, y de repente viene pues este profeta y le da una palabra que es un consejo y que es una respuesta a algo que usted ya estaba pues buscando a Dios, ¿no? Entonces, esa palabra que le dio el profeta o ese mensaje que le dio el profeta
¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios, porque si hasta me dice mi nombre y lo que yo estoy esperando, que ya le pedí a Dios y él no a él, entonces sí es palabra de Dios. Pero y ese mensaje específico, ¿en dónde la encuentra dentro de la Biblia? En la profecía, en una expresión profética, porque Dios le habla al profeta y le dice, ve y dile a. Entonces, Sí, está Dios. pero ahí en la Biblia no está el nombre de usted escrito y no está exactamente las palabras que el profeta, en el ejemplo pues que estamos haciendo, el mensaje que el profeta le entrega a usted, eso no lo va a encontrar textualmente en la Biblia, ¿verdad? No, Ento- esto en- es algo diferente. ajá, Esto es una revelación que le dio Dios a este profeta para mí y para ajá. cada persona sin que esté en la Biblia escrito. Es Es algo exacto. diferente. Entonces, determinamos que la Biblia es una de las expresiones de la palabra de Dios. A ver, Itzel, ¿tú ibas a comentar algo? Sí, era de la pregunta que hiciste. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. La diferencia es que la Biblia como tal es un libro donde se quedaron registradas manifestaciones de Dios, pero la palabra de Dios es la revelación de la manifestación de Dios a través de diferentes formas como las que nos estás enseñando, a través de la Biblia, a través de los decretos, por la visión humanos. Permíteme. Esa sería la diferencia. Es más directo a cada uno de nosotros. Ujú. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Muy bien. Este, Miren, pues la palabra de Dios es todo lo que Dios habla. Todo lo que Dios, incluso la palabra de Dios ya existía antes de que hubiera creación. Desde antes de que hiciera el Señor la primer cosa que haya creado, ya existía la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que dice Juan 1:1? Que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios y su palabra es lo mismo. Entonces, eternamente ha habido una comunión o una comunicación entre los tres espíritus divinos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Dios crea, hace las creaciones, pues tiene comunicación con ángeles, con espíritus. Luego Dios crea al hombre, al ser humano, y comienza a tener comunicación con el ser humano. Entonces, la palabra de Dios es, es, no es solamente la Biblia, y es que la mayoría de los cristianos, eh, la Biblia es palabra de Dios, pero la mayoría cuando escuchan la palabra de Dios se imaginan únicamente o exclusivamente a la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros con estos estudios pues estamos ampliando de que la palabra de Dios, o hay palabra de Dios que es genuina y que no está en la Biblia. Pero efectivamente, la Biblia marca la pauta o los principios, no la palabra, aunque no sea la palabra textual, pero sí la Biblia nos determina los principios para pesar si la palabra que nos está entregando, en el caso en el ejemplo que pusimos con la hermana Maru, si esa palabra de ese profeta
era genuino o no, o una palabra de Dios o no. Entonces, cuando Dios tiene comunicación con los ángeles, con sus espíritus creados y todo eso, pues es palabra de Dios, ¿verdad? Aunque no está escrito en la Biblia. Pero todo el escrito que Dios nos dejó, pues es suficiente y es no, simplemente la palabra de Dios es algo tan inmenso que pues imposible poder eh, decir que ya conocemos toda la revelación bíblica, pues no, porque eso es muchísimo. Pero no sé si logré explicar o se logró entender esta diferencia entre lo que es la palabra de Dios y la Biblia. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o algún comentario, pues adelante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos, dentro de los estudios que hemos estado viendo, pues hemos hablado sobre los decretos. Los decretos es palabra de Dios, pero todavía no existía la Biblia. Cuando hablamos acerca de la comunicación personal es cuando ya Dios está comunicándose con el ser humano. En los primeros seres humanos, pues Adán y Eva, Dios tuvo una comunicación personal con Adán, una comunicación personal con Eva. Es la comunicación directa o la comunicación personal, donde no interviene ningún otro ser humano, sino simplemente una comunicación de Dios a la persona. Esa es la comunicación personal. Entonces vamos nosotros, si se dan cuenta, vamos como en una especie de estudios progresivos de cómo se ha venido manifestando la palabra de Dios. Primeramente, dije, Dios es su palabra. Dios y su palabra es lo mismo. ¿Sí? Luego, antes de que existiera cualquier cosa que haya creado el Señor, Dios ya tenía una comunicación entre Él mismo, entre los tres espíritus divinos que son eternos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y luego ya, pues viene en algún momento de la eternidad, pues Dios creó los seres espirituales. Antes de crear las cosas materiales, Dios creó un mundo espiritual. Y pues Dios tuvo que tener comunicación también con estos seres espirituales, ¿verdad? Que Dios creó. Después pues viene la creación del ser humano y comienza a tener comunicación con el ser humano. En los primeros, con quienes tuvo comunicación, pues fue pues con Adán y con Eva. ¿Sí? Pero bueno, antes de crear al ser humano, fíjense, antes de crear al ser humano y después de haber creado a los seres espirituales, ángeles, espíritus, que de hecho, pues al ser humano, también lo creó en la preexistencia, un cuerpo espiritual, pero hablando en un sentido material, antes de crear o de formar Dios al cuerpo del ser humano, y después de haber creado a los ángeles, a los espíritus, pues Dios hizo una creación, ¿verdad? La Tierra, los planetas, las galaxias y todo eso. Después de haber creado todo eso, pues Dios forma al hombre para ponerlo en el huerto, ¿sí? Y esa creación del universo, planetas, soles, galaxias y todo eso, el planeta Tierra, la Tierra, la luz y todo eso, lo creó a través de los decretos creativos, ¿sí? Entonces
vamos viendo ese orden. Dios y su palabra es lo mismo. Dios tenía comunicación en la eternidad entre los espíritus divinos, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios crea a los seres espirituales, ángeles, espíritus, y Dios tiene comunicación por medio de su palabra con ellos, ¿sí? Luego después Dios crea el universo, el planeta Tierra y todo el mundo material, biológico, a través de la palabra de Dios, o sea, a través de la expresión de la palabra de Dios a través de los decretos creativos. Después Dios forma al hombre en la tierra, lo pone en el huerto y tiene una comunicación que es la comunicación personal, ¿sí? Donde todavía no usa profetas, sino que tiene una comunicación personal y que lo sigue teniendo. Dios sigue teniendo esa comunicación personal aún en nuestros días, cuando Dios nos habla directamente a través de sueños, a través de visiones. Pues esa es una comunicación personal. Y ya después, cuando empieza a haber pues ya más seres humanos y Dios levanta a profetas, ¿no? En el caso, pues, por ejemplo, de Moisés. Dios levanta a Moisés y le entrega un mensaje, que ese mensaje, el destinatario no es Moisés mismo, sino que es el pueblo. Y entonces ahí ya se establece el nuevo criterio o la nueva expresión, que es por labios humanos o por medio de la expresión profética. Y después de que Dios usa a profetas, por ejemplo Moisés, ¿qué es lo que viene después? ¿Cómo se manifiesta la palabra de Dios después de haber levantado a los profetas? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Yo, Juan. Sí, Adriana. Viene a ser el tiempo cuando Dios nos habla a través de Jesucristo, como dice en Juan 1:14. Bueno, mencionando lo que referente a lo que estás hablando de la palabra, estaba leyendo el 14, donde ahí confirma que Él es la palabra, del 1:14. Entonces, pues así lo entiendo mejor, ¿verdad? Lo que estabas preguntándonos hace rato de la diferencia de la Biblia y de la palabra de Dios. Esa cita dice que Él es, bueno, ahí dice el verbo, ¿verdad? Pero sabemos que el verbo, pues, es la palabra. Cuando dice que el verbo se hizo carne, ¿o cuál es? Ajá. Ok. Está confirmando que Él es la palabra. Ok. Y por medio de Jesucristo nos está hablando Dios. Pero fíjate, sí es correcto, es una de las expresiones de la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios ya encarnada, hablando, pero antes Dios comenzó a hacer algo, antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por la Biblia? Exacto, aunque no la Biblia completa como la tenemos ahorita, pero sí comenzó la formación de los escritos de la Biblia. De los 66 libros. De los 60, recordemos que a Dios le costó 1600 años humanos para completar los 66 libros, pero comenzó con un escrito. En el momento en que Dios dice, escribe esto, o escribe esta visión, o escribe estas palabras, en ese momento Dios abre esta nueva forma que no existía antes de que hubiera la primer escritura mandada por Dios o inspirada por Dios, era por tradición oral, ¿sí? O sea,
siempre fue por tradición oral. Dios se encargó de que su palabra se fuera transmitiendo por medio de una tradición oral. Pero en el momento en que Dios dice, escribe estas palabras, entonces ya se abre esta nueva expresión que es la expresión a través de los escritos. Aquí dice la Biblia, pero recordemos que la Biblia está dividida en dos secciones, ¿verdad? En dos grandes partes. Una es el Antiguo Testamento y el otro el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento terminó de escribirse después de que el Señor haya resucitado y subió al cielo y todo. Entonces en el año 100 después de Cristo, pues es cuando se termina o se cierra, ¿no? Digamos, el último escrito de la Biblia, que es el Apocalipsis. Pero Dios en el Antiguo Testamento comenzó con la escritura. ¿Quién fue el primer el personaje o profeta que Dios usó para que comenzara a escribir las palabras de Dios? Fue Moisés, exacto. Porque antes de Moisés no había escrito. Aunque el libro de Job, el libro de Job es, según los historiadores, parece ser más antiguo. Parece que fue el primer libro que se escribió. Se cree que fue Moisés quien escribió el libro de Job. Sí, pero vamos a dejarlo así, que fue Moisés quien Dios usó para que se comenzaran a escribir sus palabras. Y es lo que vamos a ver, algunos versículos progresivos a través de la Biblia, cómo Dios fue formando, al menos los primeros libros, ¿verdad? Pero cómo Dios fue instruyendo, fue ordenándoles a sus profetas que escribieran ¿cómo se llama? En piel o en piedra o en tablillas, que escribieran la palabra de Dios. Déjenme ir aquí a permítame, creo que no se abrió. Aquí está. Es Esta vendría siendo la primera expresión es a través de los decretos. La segunda expresión fue a través de la comunicación personal. La tercera expresión fue a través de la expresión profética, lo que hemos venido estudiando. Ahora, la cuarta expresión es aquí le puse la Biblia, pero vamos a ponerle entre paréntesis, le vamos a poner los escritos divinos, ¿sí? Porque la Biblia como tal, como vuelvo a repetir, se terminó o se cerró el canon en el 100 después de Cristo, ya cuando Cristo había lo crucificaron y resucitó. Muy bien. Entonces, estos versículos los vamos a estudiar un poquito más a profundidad cuando estudiemos el tema de la inspiración de la Biblia.
este versículo de 2 Timoteo 3, 16 y 17, que ya lo hemos también mencionado. Dice que toda la escritura, no dice toda la Biblia, ¿verdad? Porque en realidad Biblia, la palabra Biblia como tal no viene en la Biblia. La Biblia le llama escrituras, le llama la ley, le llama los mandatos, los testimonios, ¿verdad? Como Biblia, eso ya es después, porque Biblia pues viene de la palabra biblión, que significa libros. Si es un compendio de libros, de 66 libros. Y este versículo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y ya conocemos el texto, ¿no? Que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, y el fin de eso es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios es útil para prepararnos para las buenas obras que el Señor preparó, como dice Efesios 2, de antemano. Y en relación a las escrituras, pues también el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también avalando la autoridad de las escrituras. Según de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados o inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso en relación a la escritura en general. Pero ¿cómo comenzó Dios a formar la Biblia? Pues fue a través de Moisés, como bien lo comentaron hace rato. Y este primer versículo, seguramente hay más, nada más puse algunos versículos que nos van a desarrollar a lo largo del Antiguo Testamento, cómo Dios les instruía a sus profetas que escribieran. Ya en el Nuevo Testamento fue un poco diferente. En el Nuevo Testamento, bueno, ahorita llegamos a ese punto. En Éxodo 31, 18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fíjense, aquí hay una pequeña diferencia. Estas tablas no fueron escritas por medio de un ser humano, o sea, por medio de Moisés, sino que fueron escritas directamente con el dedo de Dios. ¿Sí? Y entonces, pero dice que cuando acabó de hablar con él, ahí hay dos expresiones de la palabra de Dios. ¿Quién puede identificar esas dos expresiones en este versículo de la palabra de Dios, dos expresiones que hemos estudiado? Primero sería comunicación personal, maestro, y después comunicación profética, porque estaba con él cuando escribió todo, pues ahí tuvo una comunicación personal, y la profética cuando le dio las tablas que iba a dar. La primera sí lo dijo correcto, la comunicación personal, porque ahí cuando dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, ahí no había ningún otro ser humano, fue una comunicación directa, una comunicación personal, estuvo hablando con Moisés. Mas sin embargo la otra no es la expresión profética. ¿Cuál sería? A ver, ¿alguien más? ¿Sería por la Biblia, por su palabra? No.
más o menos, más o menos. Pues sí, la Biblia, pero la Biblia, pero no como tal la Biblia, o sea, no por medio de la Biblia en sí, Los sino mandamientos. es, Sí, acuérdense cómo le pusimos acá los los escritos divinos. escritos divinos, Los ¿sí? escritos divinos. Pues porque, hermana Maru, nada más para aclarar que no, para aclarar de que no es por medio de la expresión profética, porque la expresión profética tiene una secuencia, es Dios entregando un mensaje a un profeta y ese profeta entregando ese mensaje al destinatario, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí más bien es los escritos. Ahí están las dos expresiones. En este versículo de Éxodo 31, 18 es la comunicación personal y a través de los escritos o a través de la Biblia. O sea, como lo determinamos así la Biblia, también es correcto decir la Biblia. Muy bien, vamos a ver el siguiente versículo. Dice, creo que se refiere a lo mismo. Moisés está recordando lo que sucedió en el monte Sinaí y dice, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Ahí está haciendo un recordatorio Moisés y esas palabras que Dios le entregó escritas en tablas, Dios ya las había dado en el monte, ¿verdad? En el monte Dios había tenido una comunicación personal directa, no con una persona nada más, sino que había hablado con quién, con todo el pueblo, ¿sí? Ahí también fue una comunicación personal o directa, Dios hablándole a todo el pueblo en el monte Sinaí. Después de ese evento, pues sube Moisés al monte, Dios tiene esa comunicación personal con Moisés y luego le entrega las tablas, ¿sí? Las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces aquí es Dios mismo escribiendo, no usando ningún otro ser humano, sino Dios mismo escribiendo en tablas su palabra. Y bueno, pues recordemos la historia, ¿verdad? ¿Qué sucedió con esas tablas? ¿Qué pasó con esas tablas? Las Las, quebró, las las, arrojó cuando bajó del monte y vio que estaban adorando al becerro. Ajá, exacto. Las quebró, ¿verdad? Las quebró y bueno, pues Dios le vuelve después de hacer ¿cómo se llama? Detener la mortandad y todo eso, Dios le vuelve a instruir a Moisés que suba al monte porque van a tener que volver a hacer esas tablas, porque tenía un destino, esas tablas de piedra tenían un destino que tenía que estar en el arca, ¿verdad? Ahí tenían que estar. Y en Éxodo 34, 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra. Es como, ahí que me da un poquito de risa, como que me imagino que le ha de haber dicho Dios, bueno, tú las quebraste, ahora ponte a chambear, ¿no? Dios le dice a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Pero ahí ya no las escribió Dios directamente, sino que ahora ya usó a Moisés para escribir las mismas palabras, porque en este Éxodo 34, ya en los versículos 27 y 28,
le dice Dios a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, como la primera vez. Dice, no comió pan ni bebió agua. Eso fue algo sobrenatural, ¿eh? No lo hagan en casa. Ya, como dice, no lo intenten en casa. Que eso es algo muy especial. Podemos ayunar, pero imagínense no comer y no tomar agua durante 40 días. Es porque Dios realmente estaba sosteniendo de una forma sobrenatural el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Pues bueno, ese no es el tema, el tema es que Dios le dijo que él escribiera esas palabras. Estuvo 40 días sin comer, sin beber agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea, 10 mandamientos que ya nos han explicado en la iglesia del apóstol, que esos 10 mandamientos representaban los 613 mandamientos que vienen en la ley o en la palabra de Dios, en la Biblia, perdón. 613 mandamientos, 6 más 1, 7 más 3, 10. Entonces por eso son 10 mandamientos. Si alguien quiere comentar algo, por favor, levante la mano y haga su comentario, su pregunta. Si ven que me voy yendo así de corridito, ¿sí? Deuteronomio 31, 9 al 11. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Sí? Entonces, ya nosotros empezamos a ver cómo ya empieza a haber una primera fase de la palabra escrita de Dios, que son estas, escribió Moisés esta ley. Ya no solamente eran, ¿cómo se llama? En las 2 tablas que fueron introducidas en el arca, sino que ya Moisés ya estaba escribiendo, ¿sí? Tal vez en pieles, tal vez no sé, en pergaminos o así, ya estaba escribiendo todo el resto de la ley, de lo que Dios le estaba ahora ya sí mostrando a Moisés, para que Moisés escribiera lo que nosotros le conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Y entonces cada 7 años los sacerdotes y los levitas tenían que reunir a todo el pueblo en la fiesta de los tabernáculos, y tenían que leer esos escritos que Dios le había instruido a Moisés, que quedaran grabadas en un determinado pues material. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo la palabra de Dios pues ya empieza a tener esa evolución o esa formación de la palabra de Dios escrita. ¿Sí? Después de Moisés, ¿quién viene? ¿Quién sucedió a Moisés? Josué. También Dios usa a Josué para escribir. Dice, entonces Josué, en Josué 24, 25 al 26, dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras. O sea, como que Josué estaba complementando los escritos de Moisés. ¿Sí? De hecho, los últimos escritos del último libro del Pentateuco fue escrito por Josué.
y se añadió para que quedara completo el Pentateuco. Dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. ¿Quién escribió el libro de la ley de Dios? Moisés. Entonces, aquí este pasaje dice que Josué escribió otro tanto y las unió al libro de la ley de Dios. Y así nosotros podemos ir viendo cómo Dios, a lo largo de la historia, durante 1600 años, Dios fue levantando y usando profetas, hombres de Dios, para ir escribiendo en una forma secuencial la palabra de Dios, pero que siempre fue controlada, inspirada, supervisada por Dios mismo, ¿sí? También vemos en el libro de Isaías cómo a Isaías también le da esta instrucción. En Isaías 38 le dice, ve pues ahora y escribe esta visión. Sí, o sea, Dios le dio una visión a Isaías. No fue una voz audible, sino que fue una visión. Sí, pues pudo haber sido una visión de noche, un sueño, no sé. Dice, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Entonces Dios usando al profeta Isaías para escribir la visión, para escribir la palabra de Dios que le había llegado al profeta Isaías. También usó al profeta Jeremías, que en Jeremías 32 dice, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. En Habacuc también 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Y así podemos ver cómo se formó pues el Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento que se terminó de escribir 4 siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Sí, de ahí Dios no levantó ningún otro profeta durante 400 años, no levantó ningún otro profeta que escribiera sí hubo escritos, hubo escritos que nosotros le conocemos como los apócrifos. Eso lo vamos a ver más a detalle en el tema de lo que es el canon de la Biblia. Pero estos son ejemplos de cómo Dios levantó profetas y les instruyó que escribieran. Eso fue en relación al Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo sucedió? ¿Cómo Dios hizo que se escribiera el Nuevo Testamento? Vamos a leer este versículo de Juan 14, 25 y 26. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, se manifestó la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo, los 3 años que estuvo nuestro Señor Jesucristo discipulando, enseñando, hablando en esta tierra, esa es la expresión de la palabra de Dios a través del Hijo. ¿Sí? Lo que dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Solamente fueron 3 años en que la palabra de Dios se manifestó en esta tierra a través de Jesucristo, a través del Hijo. Ya posteriormente a nuestro Señor Jesucristo, pues se empieza a formar
el canon del Nuevo Testamento o los escritos del Nuevo Testamento, pero ya no era tanto así como escribe, ya no sucedió como sucedió en el Antiguo Testamento, de que Dios le decía a los profetas, escribe en una tabla, escribe en un rollo, escribe en un libro, sino que ahora ya fue una inspiración del Espíritu Santo, que Dios usó a los apóstoles o algunos que no eran apóstoles, pero que eran discípulos de los apóstoles, como en el caso de Lucas, que fue, digamos, discípulo de Pablo, Juan Marcos, que escribió el libro de Marcos, que no era un discípulo, digamos, de nuestro Señor Jesucristo, sino un discípulo de un discípulo, ¿verdad? De un apóstol. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora fue ya el Espíritu Santo quien impulsó a los escritores del Nuevo Testamento para que escribieran la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos estaban conscientes que estaban escribiendo la palabra de Dios, sí, porque hay un versículo donde el apóstol Pablo dice, cataloga los escritos del apóstol Pablo, los sube al mismo nivel de los otros escritos, o sea, de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, ellos de alguna manera estaban siendo conscientes también de que lo que estaban escribiendo eran escritos inspirados por el Espíritu Santo. No sé si un día ellos se imaginaron que iba a haber una Biblia tal como la conocemos nosotros ahora, pero de que estaban conscientes de que estaban escribiendo la palabra de Dios, ellos lo percibían pues en el Espíritu por testimonio del mismo Espíritu Santo. Y ya al final vemos pues todos los escritos, ¿verdad? Los hechos, las epístolas paulinas, las epístolas, las cartas generales, ¿sí? Los evangelios, ¿verdad? Los evangelios que describen pues lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí y enseñó aquí en la tierra. Y finalmente pues vemos estos versículos de Apocalipsis 1:11. Ya ahora sí el apóstol Juan o el profeta Juan, a él sí, sí le dijo, prácticamente yo creo que fue al único que le dijo directamente Dios o el Espíritu Santo al profeta Juan. Apocalipsis 1:11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el versículo 19 le vuelve a decir, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Fue en una visión, en una ¿cómo le llaman? Tiene una palabra especial, no recuerdo ahorita exactamente, cuando es trasladado, cuando es como que arrebatado, sacado del cuerpo, ¿sí? Así como el apóstol Pablo fue sacado del cuerpo y fue llevado hasta el tercer cielo, así también el profeta Juan fue elevado en dimensiones del espíritu y en esas dimensiones Dios pues tiene una experiencia real, espiritual, y le da la instrucción de que escriba en un libro pues toda esa profecía que se escribió en el Apocalipsis. Entonces, pues con eso nosotros vemos ahora que la cuarta expresión de la palabra de Dios es la Biblia o los escritos divinos que comenzaron con Moisés y terminaron con el profeta Juan. Ya en este tiempo Dios ya no
ya el canon está cerrado. O sea, ya Dios no ha levantado ningún otro ser humano que escriba un libro y que se añada a la Biblia, ¿sí? Algunos han querido intentarlo, como en el caso de los mormones, donde incluso no solamente eh, no que hayan tratado de añadir sus escritos a la Biblia, sino que más bien ellos dicen que la Biblia ya es un libro descontinuado, un libro contaminado, un libro, y es por eso que dicen que los mormones que el libro que tienen, no me acuerdo cómo se llama, el libro del Mormón, fue entregado por el ángel Moroni al profeta, John Wesley, creo que se llama, José Smith, no, José Smith. José Smith, exacto. Yo no sé dónde saqué ese otro nombre, pero bueno, supuestamente le dijo que esa era la verdadera palabra de Dios y que la otra ya había sido adulterada y ya había sido, contaminada y eso, y prácticamente desecharon la Biblia que tenemos nosotros para adoptar el libro de Mormón como la palabra verdadera, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, pues con eso pues estoy terminando el tema de lo que es la expresión de la cuarta expresión de la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿No tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran añadir? Que me he entendido, maestro. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, maestro. Yo sí entendí. Sí. Muy bien. Bueno, la próxima semana vamos a estudiar el tema de lo que ahora sí es la expresión de la palabra de Dios a través de Jesucristo. Si pueden investigar algo sobre eso, para que puedan aportar, ¿sí? Bueno, pues terminamos. Vamos a hacer una pequeña oración. No sé si están ahí todos, porque como que escucho muy Sí, nada silencio, más muy que silencio. tenemos Ajá. el micrófono apagado. Ah, ok. ¿Nadie quiere añadir algo? ¿Algún comentario o algo? ¿Se entendió bien? Sí, Juan. Sí, todo muy bien. Ok, bueno. Este, traten de investigar qué diferencia hay entre la expresión de la palabra de Dios a través de Jesucristo con todas las demás que hemos visto. ¿Sí? Traten de ver cuál es la diferencia, eh, y para que podamos aportar la próxima semana. Amén. Muy bien. Ok, vamos a hacer una pequeña oración. Adriana, ¿nos ayudas con una oración, por favor, final? Sí, Juan, buenas noches. Yo aquí los apoyo. Señor, nos presentamos ante ti con acción de gracias. Gracias, Padre, por esta enseñanza en este día. Gracias por cada palabra que has puesto en el corazón de Juan, nuestro Maestro, Señor, para ser instruido, Señor, en este conocimiento. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, siempre mostrándonos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos cada día, a través de tu palabra, a través de esa búsqueda que tenemos contigo, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, en cada enseñanza, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Resguárdanos en todo momento, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa y danos de esa paz tuya, Señor,
esa paz que solo tú nos puedes dar. Gracias te doy, Señor, por todo lo que hemos recibido hasta este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.